Podemos empezar eso. Gracias. Gracias. Y bueno, la sesión de hoy, como les digo, pues ustedes ya saben, es acerca de cartas de recomendación. Y ustedes ya pasaron por este proceso, ¿no? Porque, bueno, la Beca Opportunity les solicitaba una carta de recomendación y creo que en la mayoría de los casos fue una carta académica, ¿cierto? ¿Alguien puso ahí alguna carta profesional? Hace su manita. Si no, pues entenderé que todos fueron cartas académicas. Ok, no veo ninguna. Ok, Andrea, ¿tú sí metiste una carta profesional? Ok, lo cual pues no influyó para mal, por así decir, porque pues aquí estás, ¿no? Entonces también ahora vamos a replicar, por así decir, en cierta manera, este proceso para el proceso de solicitud de admisión que ustedes que ustedes van a trabajar, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto esa información tal vez repetitiva, porque ya lo pasaron, como les repito, ya pasaron por este proceso acerca de las cartas de recomendación. Y vamos a empezar. Y bueno, evidentemente, para Opportunity, pues les solicitamos una carta de recomendación para conocer, para conocerlos desde otra arista, desde otra perspectiva, ¿no? Cómo los ve alguien más. Evidentemente nos enfocamos tal vez más en las cartas académicas porque lo que buscamos y pues Opportunity es una beca académica. Entonces, no que nos importara más, pero nos ayudaba a generar una imagen más de ustedes desde el contexto académico, ¿ok? Ahora, en el caso de Andrea, metió una carta profesional, lo cual también es bueno, dependiendo, esto va a depender mucho también el tipo del programa al que ustedes van, entonces ya una maestría, doctorado o licenciatura, ¿ok? Entonces, bueno, idealmente las cartas de recomendación sirven para conocerlos desde otra perspectiva a través de los ojos de alguien más y poder también reconocer qué otras habilidades, qué otras aptitudes, qué otros retos tuvieron que pasar y por cuáles retos tuvieron que tal vez pasar en sus escuelas, en sus instituciones o en el ámbito laboral. Entonces, estas personas que hacen estas cartas de recomendación, se trata de eso, de que nos den una imagen de ustedes. ¿Por qué? Porque en un CV nos están diciendo el historial que ustedes han hecho y en lo que están haciendo, cuánto sacaron de calificación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en un ensayo personal, ok, estamos leyendo su voz, en cierta manera, ¿sale? Un comentario. ¿Sí me escuchan bien? ¿Mi voz se escucha bien? Es que me habían dicho algunos que tal vez mi voz se escucha un poquito lejos, entonces ya hice algunos ajustes acá. Pero bueno, gracias por Escucha bien. confirmarme. Gracias. Ahora sí. Nuevamente, en el CV, pues bueno, tenemos información que ustedes comparten acerca de su formación académica, su experiencia profesional, sus actividades extracurriculares, etcétera, etcétera, ¿no? En los resultados de los exámenes, pues bueno, podemos ver que también se prepararon para un examen, sea un examen, un TOEFL, un Duolingo, un IELTS o un examen SAT, ACT o un GRE, dependiendo del tipo de examen, ¿no? En el ensayo, pues bueno, es escucharlos, pero si se dan cuenta, hasta cierto punto, todos estos requisitos vienen de ustedes y son pruebas, ¿ok? Ahora, una carta de recomendación es un tercero escribiendo por ustedes. Y pues bueno, evidentemente, en la mayoría de los casos se pretende que escojamos o seleccionemos a recomendantes que nos vayan a abonar a nuestra solicitud. Desafortunadamente, al no escoger asertivamente y objetivamente, también estas cartas de recomendación pueden perjudicarlos, ¿ok? Idealmente se trata de que el estudiante no vea las cartas de recomendación, y les haría una pregunta: ¿quiénes vieron sus cartas de recomendación para la solicitud de Opportunity? Pero supongo que muchos de ustedes las vieron porque ustedes las cargaron, ¿cierto? Ok, veo que Aranza me está diciendo que sí. Entonces, supongo que para muchos, si no para todos, pero para muchos fue el escenario, que alcanzaron a ver lo que alguien más decía, ese profesor, ese tutor, ese colaborador, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero en el caso de muchas universidades, lo que va a pasar es que sus recomendantes van a tener que subir las cartas de recomendación por su cuenta. Entonces, aquí es donde ustedes de plano no van a tener acceso a esta información, salvo que después del proceso, pues el recomendante tenga bien compartirlas con ustedes. Pero de lo contrario, pues no es un proceso que sea tan común y digo, es más que nada por un contexto moral y ético. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor pudiéramos, digo, no quiero decir que fue el caso de Opportunity, pero en el caso de que si el recomendante les compartió la carta de recomendación, pudo haberse dado el caso que alguien pudo haber manipulado la información. Entonces, de esto se trata y por esto se evita
que los estudiantes o los candidatos puedan recibir las cartas de recomendación y ellos cargarlas, ¿ok? Entonces, para el proceso, para este nuevo proceso que viene, pues ustedes van a ser responsables, sí, de seleccionar a los recomendantes y de hacerles saber que ellos tienen que hacer este proceso por su cuenta, ¿ok? Y bueno, evidentemente, ya les dije, arrojan una luz, arrojan información que no encontramos en otro lugar, ¿ok? Y justamente por eso es que una solicitud una solicitud o el paquete de solicitud para, valga, solicitar admisión a universidades se compone de muchas cosas y no es que una pese más que otra, simplemente es una revisión holística y con esto queremos ver al estudiante, si lo vimos con Opportunity, las universidades también quieren ver esto, ¿ok? Ahora, algunas especificaciones. Esto es algo muy, muy personal que yo, Jorge, ni siquiera Opportunity ni algún otro asesor, si algún asesor coincide conmigo, qué bueno, pero en el caso de las cartas de recomendación, son el único documento en el cual dependes de una tercera persona, ¿ok? Si vas a hacer un examen, un GRE, un TOEFL, un Duolingo, cualquier de este tipo de pruebas, ok, sí, dependes de quien te haga el examen. Entonces, cualquier cosa que estaba lloviendo y el centro, la sede para hacer el examen se cerró, pues bueno, va a haber se va a resolver de alguna manera. Con las cartas de recomendación dependes de alguien más directamente, ¿ok? Y una recomendación, para la redundancia que yo doy es, ok, si las universidades están pidiendo de 1 a 3 cartas de recomendación, tú prepárate para tener en mente de 4 a 5 recomendantes, ¿ok? Y esto porque, nuevamente, se las estás pidiendo a personas. Estás confiando y depositando este requisito en alguien más. No sabes lo que pudiera pasar en la vida de esa persona en el periodo que tú le estás solicitando la carta. No sabes si ese profesor, esa profesora está pasando por alguna situación familiar. En ocasiones muchos profesores se dan de buena onda y te dicen, sí, sí te hago la carta, no te preocupes y todo eso, pero están tan ocupados que se les olvida y en su buena onda te empezaron a afectar. Entonces tampoco es el hecho de saber y reconocer quién puede ser un buen recomendante y quién puede cumplir en tiempo y forma también. Entonces, tengan en cuenta este punto, ¿ok? Puede ser, no hay un formato específico para una carta de recomendación, más bien sería qué formato no usar, cualquier plantilla de Google. Eso evítenlo, ¿ok? Y si algún recomendante les llegara a decir, ok, pues sabes que yo nunca he hecho una carta de recomendación, hazla tú y yo te la firmo, que es una práctica muy común aquí en México. Denle las gracias y busquen a otro recomendante, ¿ok? Ya sean muy objetivos, porque nuevamente están poniendo en juego la candidatura de ustedes para solicitar admisión a una universidad. Entonces, no quiere decir que por una carta los van a dejar fuera, pero no sabemos. Entonces, también es importante reconocer a quién estamos pidiendo estas cartas de recomendación, ¿ok? Entonces, un formato, y por eso lo ponemos aquí, puede ser de 1 a 1 y media, incluso 2. Yo he visto cartas de recomendación de hasta 2 páginas, 2 cuartillas, lo cual está bien si nos basamos en el contenido, ¿ok? Todas estas tienen que ir en formato de PDF y bueno, algunas recomendaciones. No es recomendable pedir a familiares o amigos estas cartas, pero ¿qué pasa si con un compañero de clase o con un amigo yo empecé algún proyecto, pudiera ser relevante esa carta de recomendación? Es algo que tendríamos que analizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si este amigo, si este compañero, con él he desarrollado, además de una amistad, pues algún proyecto, estamos trabajando en alguna investigación juntos y todo eso, pues él pudiera ser un buen recomendante en el hecho de decir los atributos que yo tengo como colaborador también. Entonces, este tipo de plática la pueden tener con sus asesores para reconocer también si puede hacer una buena recomendación o de plano una mala recomendación, ¿no? Y pues familiares, pues sí, tal vez también ahí es un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque me ha tocado resolver preguntas de, ok, pero es que la persona que me dio clases y con el que más me desarrollé, pues era un familiar, era un tío, mi maestro era un tío. ¿Qué onda? ¿Le puedo pedir una carta de recomendación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Este escenario. Aranza dice que no, Francisco se queda pensando, como diciendo, Andrea dice que no, suben como que no se decide si sí o si no. Está bien, digo, mi comentario ahí sería, a lo mejor puedes encontrar otro profesor. ¿Por qué? Porque el hecho de que el profesor sea tu familiar puede comprometer lo que va a decir en la carta, con tal de beneficiarte y echarte flores de más. A lo mejor no pueda ser tan objetiva esa carta, ¿no? Entonces, para esto nuevamente,
platicar con su asesor de saber y reconocer quiénes les pueden dar cartas buenas y objetivas que vayan a abonar a este proceso, ¿ok? Ahora, seleccionando mis recomendantes. ¿Quiénes deberían ser tus recomendantes? Muchas veces en México, algo común que pasa aquí en México es que, o bueno, pasaba, quiero pensar, ¿no? Em, Cuando pedíamos una carta de recomendación, tal vez los que van por una licenciatura, pues no les tocó porque están más jovencitos y son de otra generación, ¿verdad? Ya los asesores, pues ya estamos más grandecitos y somos de otra generación. Pero bueno, en ocasiones lo que pasaba cuando tú pedías una carta de recomendación o querías pedir una carta de recomendación, querías que fuera, y digo, me tocó, ¿no? Querías que fuera de la persona que tuviera la posición jerárquicamente más alta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en mi cabeza la carta de esta persona va a pesar muchísimo más que la carta de cualquier persona que está a mi nivel o por encimita de mí. ¿Por qué? Porque es el director, porque es el rector, porque es, ahora sí, el mero mero de aquí, ¿no? Y desafortunadamente, yo no tenía una relación con esa persona. Entonces, a lo mejor no se negaba a darme una carta de recomendación, pero esa carta de recomendación iba a ser tan plana y tan X, y tan X en el sentido que si le cambiaba el nombre, pudiera adaptarse para cualquier persona. Yo recomiendo ampliamente a Jorge Reyes por ser una persona responsable y capaz de solucionar cosas. Eso le quitan el Jorge Reyes y puedo meter Ana Lucía Costa, podemos meter Juan Manuel Molina. O sea, es una carta genérica y eso es lo que no queremos. Y muchas veces esto es lo que encontramos como templates, como plantillas de Google. Entonces, eso no queremos. Ahora, específicamente nos tenemos que enfocar en buscar a la persona con la posición jerárquicamente más alta, no necesariamente si no hemos tenido una relación o una colaboración o un acercamiento, una relación con esta persona, si no hemos desarrollado nada, ¿qué va a decir esta persona de nosotros? Si dentro de la escuela queremos decir, ay, es que yo quiero que el rector me haga una carta, ¿el rector realmente te conoce o eres una matrícula más para el rector? Entonces, es preferible buscar a personas con las que posiblemente pensamos, híjole, es que su cargo a lo mejor no se lee tan importante. Eso no importa. Lo que va a importar es que verdaderamente hayan tenido este reconocimiento de tu desempeño académico y o profesional, ¿ok? Entonces, con esto también, ¿cuánto tiempo hace que conoces a este profesor, a este jefe? Muchas veces me ha tocado que estudiantes que van más que nada para posgrados, ¿no? Que dicen, híjole, puedo pedirle esta carta a este profesor que me dio clases en la licenciatura, pero ¿cuánto tiempo tiene que lo conociste? No, pues lo conozco desde lo conocí en la universidad, tiene, no sé, 6 años que no lo veo, pero cuando yo estuve en la licenciatura, me llevé súper bien con él, hicimos cosas, pero bueno, ¿sigues teniendo relación con esa persona? No, pues ya no le perdí la pista, híjole, entonces como con qué cara le vas a ir a pedir una carta de recomendación también, ¿no? Por un lado, pero hay ocasiones en las que nos dicen, sí, es que este profesor, terminé la licenciatura y sigo trabajando con este maestro, y ya no estamos en un contexto académico, pero estamos en un contexto profesional, entonces, ¿puedo pedir una carta de recomendación? Posiblemente sí, ¿por qué? Porque va a decir esa carta va a ser muy objetiva y a pesar de que tal vez fue una experiencia académica lo que te llevó a desarrollar una experiencia profesional, creo que eso sumaría muchísimo valor a una carta de recomendación, ¿no? Ok, en el caso de los profesores, de ser un profesor, de ser una carta académica, ¿qué más hiciste con este profesor? Si solo te dio clases y no sobrepasó de ahí, híjole, pues a lo mejor su carta no va a estar mal, pero a lo más que va a llegar, sí, Aranza Galván, excelente alumna, nunca faltó a clases, nunca sacó el celular en clases, etcétera, etcétera. Pero no está diciendo algo más y mejor de Aranza en este caso, ¿no? Un ejemplo solamente, ¿no? Entonces, también saber a qué tipo de profesores, o con aquellos profesores con los que me pude relacionar, investigar, con los que compartí tal vez alguna ponencia, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de una carta de recomendación profesional, pues qué tan bien es mi relación también con este supervisor, con este jefe, con este coordinador, con este colaborador. Porque si de plano me llevo mal con esta persona, pues qué caso tendría pedir una carta de recomendación. Y en el supuesto caso que yo llegara a pedir una carta de recomendación a esta persona, híjole, pues qué carta me va a entregar también, ¿no? O sea, me va a sacrificar luego ahí, ¿no? Entonces también es ser muy objetivos en cuanto a quiénes les estamos pidiendo estas cartas de recomendación. Y por último, pensar, ¿verdaderamente esta persona tiene el conocimiento, me conoce realmente como para escribir una carta de recomendación? Que, ojo, aquí en México estamos más acostumbrados a pedir cartas de recomendación para trabajos, ¿cierto?
Estas cartas de recomendación son para ingreso a universidad, entonces son diferentes, es un contexto y un contenido diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? Entonces también idealmente es pensar en estos recomendantes como hay posibles ayudas que me ayuden a entrar al programa que yo estoy solicitando, al programa que yo quiero, ¿no? Ok, algunos otros factores a considerar. El hecho de que una persona hable inglés no la capacita, para mí, para ser un buen recomendante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que con ese profesor, pues la verdad no me llevé muy bien, pero como habla inglés, pues ahí le voy a pedir la carta de recomendación. No, aquí pueden acercarse y pueden buscar recursos. Ya tuvimos una sesión de traducciones, ¿cierto? Entonces, recordamos que en la sesión de traducciones nos enfocamos a documentos oficiales. Los documentos oficiales van a ser eh, títulos, certificados, calificaciones, aquellos documentos que directamente son provistos por una institución. Una carta de recomendación, a pesar de que venga membretada y a pesar de que venga en consejos y firmas, no es un documento oficial tal cual. Por esto, es más fácil hacer una traducción y no se necesita una traducción oficial de este tipo de documentos, ¿ok? Entonces, no elijan a una persona solamente porque habla inglés. A lo mejor, digo, el combo perfecto sería, pues, si una persona que me conoce súper bien y que además tiene un muy buen nivel de inglés como para redactar una carta. Ah, pues bueno, ahí ya cumplí estos dos requisitos. Pero si no, pueden apoyarse de su departamento de lenguas para que les hagan la traducción. Pueden apoyarse, incluso si su asesor de Education USA les puede vincular con alguien que les pueda hacer este tipo de traducciones, también lo pueden hacer, ¿ok? O en el caso, hablamos de que las otras traducciones, títulos, certificados, etcétera, etcétera, no los pueden traducir amigos, no los pueden traducir personas normales, por así decir, personas que no están acreditadas, ¿no? Pero las cartas de recomendación entran en esa ventana de que a lo mejor si yo conozco un profesor que me puede hacer la traducción, ok, adelante, se puede hacer, ¿no? Idealmente es que la traducción, en el mejor de los casos, se vaya haciendo de manera simultánea, o sea, que así como el recomendante la está redactando, la estén traduciendo al mismo tiempo, porque para que pierda el menor, más bien, para que no pierda el sentido de lo que el recomendante está queriendo plasmar en ese momento. Esto es algo relativamente complejo de hacer en ocasiones, pero bueno, hay opciones para las cartas de recomendación. Nuevamente, su título o cargo no significa nada o mucho si verdaderamente no los conoce a ustedes, ¿ok? Em, realmente es una persona en la que pueden confiarse para que les haga una carta de recomendación. Vale la pena ser muy precavidos a quienes les están pidiendo estas cartas de recomendación. Y ustedes hagan un análisis de sus, si ya tienen en vista sus recomendantes, hagan un análisis. Ok, con este profesor, si yo le envío un email, me lo responde rápido. Si yo le pido algo, realmente me hace caso. Si yo necesito algo de él, sé que va a estar disponible, muy independientemente de que tenga una emergencia o cosas así. ¿No? Pero realmente puedo confiarme de esta persona, de este profesor, para saber si, pues, si me va a cumplir en tiempo y forma. Y bueno, ahí ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Ok, ¿cuándo puedo pedir las cartas de recomendación? Como saben, idealmente queremos que todas sus solicitudes estén listas para, ¿qué fecha? ¿Alguien me dice? 1 de noviembre. 1 de noviembre, gracias Violeta. Sí, idealmente para el 1 de noviembre queremos que todas sus solicitudes estén listas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son las fechas cuando las universidades, la mayoría de universidades va a abrir sus portales para que estudiantes locales e internacionales hagan el submit a las aplicaciones, ¿ok? Entonces, podemos pensar, ok, entonces, ¿para cuándo necesitan sus cartas de recomendación? Pues idealmente para el 1 de noviembre. Ahora, no les den esas fechas, las fechas reales a sus recomendantes. Nuevamente, son personas, dependen de ellos, ¿ok? Ustedes no saben si su profesor, si su profesora, si su compañero, si su coordinador está atravesando un divorcio, algún tipo de experiencia personal que afecte el resultado de una carta de recomendación. Entonces, estén muy pensemos un poquito más allá, digo, vayámonos tal vez a las catástrofes, vayámonos un poquito más allá, ¿no? Entonces, sean muy objetivos nuevamente con a quiénes les van a pedir esas cartas de recomendación. Entonces, sí les pueden mandar recordatorios de, oiga, profesor, ¿se acuerda que le pedí una carta de recomendación?
¿cómo vamos? ¿Hay algo que yo necesite? De antemano, les anticipamos que vamos a tener una sesión específicamente para recomendantes también, ¿ok? Entonces, en esa sesión es importante que si ustedes ya tienen visto o seleccionados algunos recomendantes, los inviten para que sepan más o menos qué deben escribir en esas cartas de recomendación, porque eso es otra parte también muy importante. Hay muchos profesores, hay muchas personas que los pueden apoyar y los pueden ayudar. Sin embargo, no saben cómo, ¿ok? Y es gente que no les va a decir, pues baja una plantilla de Google y yo la lleno. No, o sea, es gente que sí va a estar comprometida tal vez con ustedes en el hecho de quererles ayudar, pero no saben cómo ayudarles. Entonces, para ese tipo de personas y de manera general, vamos a tener esta sesión enfocada en recomendantes, ¿ok? También, esa no recuerdo bien cuándo es, pero bueno, me parece que es en agosto, septiembre. Y bueno, esa es otra sesión específicamente para recomendantes, ¿ok? La van a tener en el newsletter para que se registren y inviten a sus recomendantes y bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, enviar recordatorios está bien. Si es un profesor al que ven cotidianamente, pues bueno, que sirva ahí también como para estar, pues no haciendo pushing tanto, pero en razón de esto también ustedes pueden ir conociendo. ¿Por qué? Porque hay recomendantes que tal vez les van a decir, sí, yo te hago la carta, no te preocupes, no pasa nada. Y a la mera hora se les olvida, a la mera hora nuevamente tienen alguna emergencia, cosas que no sabemos que puedan pasar, les pasa y ya les quedaron mal. Entonces, también pensar un poquito más allá, ¿no? Y bueno, el último punto aquí, la fecha límite de ustedes, que ya quedamos que es 1 de noviembre, no debe ser la fecha real que ustedes les den a ellos. Ahora, pudiera pasar que la carta ya casi estaba lista y esta persona les quedó mal una semana antes. Híjole, ¿qué hacen? O sea, buscar otro recomendante, ni modos, ¿no? Y aquí es donde deben de tener pues, pool, por así decir, de recomendantes, ¿no? Ahora, ayudando a tus recomendantes, ¿cómo pueden ustedes o qué información les pueden proveer? Porque nuevamente hay profesores que tal vez no es la primera carta de recomendación para un proceso de solicitud a universidades de Estados Unidos, pero para algunos otros tal vez iba a ser. Entonces, ¿qué otras cosas o qué deben incluir? Bueno, ya dijimos que tal vez uno de los atributos va a ser por cuánto tiempo han tenido relación, por cuánto tiempo los han conocido. Pueden hablar del perfil académico. Evidentemente, si es una carta con un contexto académico, qué tipo de estudiante fueron ustedes, qué tipo de retos, qué tipo de retos de los cuales pudieron salir avante durante su universidad, su preparatoria, y que el profesor, en este caso que el recomendante, pueda ser testigo de esto también, ¿no? Y bueno, algunos puntos aquí, ¿no? Esfuerzo, colaboración, gestión del tiempo, organización, responsabilidad, equipo de trabajo, no, trabajo en equipo, perdón, trabajo en equipo y muchos otros atributos dentro del contexto académico. En el atributo personal, aquí pueden entrar ambas partes, ¿no? El perfil académico y el perfil profesional. ¿Qué tanto pudiste dar de ti de manera personal hacia la clase, hacia donde estás trabajando, donde te estás desarrollando, etcétera, etcétera? Y el perfil profesional, pues las responsabilidades, la interacción que también te llevas con tus compañeros. Incluso aquí se da mucho que los recomendantes hablen de habilidades de liderazgo. Entonces también es reconocer las partes fuertes que pueden resaltar de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, ejemplos concretos que verdaderamente citen, valga, estas situaciones en las que el recomendante se pudo dar cuenta de los perfiles de cada uno de ustedes, ¿no? A lo mejor la carta va a describir solamente un evento y está bien, de eso se trata, de que nos digan cosas muy específicas de cada uno de ustedes. Bueno, a nosotros ya nos dijeron, ¿no? Pero ahora para la finalidad que van a tener estas cartas, que va a ser para la solicitud de admisión a universidades en Estados Unidos, ¿no? Digo, sí, ejemplos concretos y específicos, esos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque de muy poco me va a servir que un recomendante diga, sí, voy a poner otro ejemplo, Violeta. Violeta fue un excelente estudiante muy responsable. Ajá, pero ¿con qué fue responsable? ¿En qué aspectos fue responsable? No, pues Violeta llegaba a tiempo a todas sus clases. Bueno, pues eso es, sí, ajá, habla bien de que pues, era un estudiante promedio, pero ¿en qué más fue responsable? Y ahí es donde empieza el recomendante a decir, ok, bueno, recuerdo una ocasión, ejemplo, ¿no? Que Violeta nos dio a todo el grupo una clase en tiempo y forma, fue la única que cumplió en el salón, entonces eso la hace responsable ok, entonces ya estamos ahondando un poquito más en la información y de aquí se trata esto, ¿no?
Ok, veo una pregunta, Alfonso, respecto a las cartas, ¿debe ser el del último empleador o puede ser del empleador con el que hiciste un trabajo más sustancial, aunque no sea el más reciente? Ok, primera pregunta. Sí, digo, si es el más reciente y no tienes todavía no has forjado una relación tan fuerte y compenetrada, pudiera ser una carta que se queda pobre en comparación tal vez de un ex jefe con el que pudiste haber hecho más cosas. Pudiera ser hablar un poquito más y mejor de ti, la del ex jefe, ¿no? Aquí va a depender también el enfoque que le queramos dar a la carta, a la recomendación, valga, ¿no? Otra duda, ¿debe ser del supervisor directo o de alguien de un nivel jerárquico diferente con quien también se debe? Digo, si tienes ambas cosas, o sea, si tienes a un jefe directo, por ejemplo, y te puede dar una carta de recomendación y todo eso, y aparte puedes tener la carta de recomendación del jefe, ¿me explico? También puede servir, ¿no? Nuevamente, no nos vayamos solamente por la posición, por el título de la persona, si no ha tenido este desarrollo directamente conmigo, ¿no? ¿Para qué fecha nos enviarán la fecha de evaluación de recomendantes? No recuerdo bien cuándo es, Angélica, pero en el newsletter va a estar. Entonces, les vamos a dar esa sesión con anticipación para que justamente se la pasen a sus recomendantes, ¿ok? Entonces, Alfonso, no sé si respondo asertivamente tus preguntas. Bueno, ya me pusiste muchas gracias, así que espero que sí. Ok. Ahí, ahí, ahí. Ok. Ahora, algunos otros temas que pueden tratar con sus recomendantes. ¿Qué puntos fuertes, pasiones o cualidades les gustarían a ustedes que el recomendante hable de ustedes? ¿Ok? Me encantaría que dentro de la carta de recomendación, por ejemplo, si Francisco le estuviera pidiendo una carta a su recomendante, oiga, profe, ¿se acuerda que aparte de que yo estaba no sé, un ejemplo, Francisco, ¿no? Estaba en el equipo de la Olimpiada de Física, pues también me gustaba mucho y no sé si se acuerda que gané una medalla ahí en básquetbol, entonces como para combinar ambos mundos, de que tanto la parte académica como la parte deportiva, no sé si lo recuerda, si lo puede incluir en la carta. Bueno, es un ejemplo, ¿no? O sea, recordarles a sus recomendantes también algunos atributos o algunas cosas que ustedes pudieron desarrollar durante el tiempo que se conocieron y que mantuvieron esta relación, ¿no? O bien recordar proyectos específicos en los cuales ustedes pudieron colaborar, ya sea por iniciativa propia, como miembro de un equipo, como líder de ese equipo o como que alguien, como algo nuevo, ¿no? O sea, profe, ¿se acuerda que digo, échense flores también aquí, ¿no? Si es el caso. Profesor, ¿se acuerda que pues yo gestioné que las Olimpiadas de Matemáticas se hicieran ahí en la escuela? No sé si lo recuerda, pero bueno, pues me gustaría que incluyera eso, ¿no? O sea, no tengan miedo de decirle al recomendante, porque yo creo que en razón de esto el recomendante les puede agradecer de que, ay, sí es cierto, ¿sabes qué? No me acordaba, yo pensé que había sido fulanito, pero qué bueno que me dices, porque sí me acuerdo que nos fue muy bien y pues gracias a ti esas Olimpiadas de Matemáticas se siguieron haciendo 3 años más. Ok, entonces ya estamos hablando y andando un poquito más. ¿Sale? Eh, Ok, bueno, comunicación activa. Una vez que les den las cartas, pues agradezcanles, digo, estén a la disposición también de colaborar para cosas futuras con ellos. Me siento muy papá diciendo esto, pero bueno, no sean agradecidos con quienes les ayudan. Y bueno, cualquier cosa lo pueden resolver directamente también con su asesor principal. Sin lugar a dudas, todos tenemos como un mismo eje en cuanto a lo que pensamos y lo que sabemos de la estructura de cartas de recomendación, ¿no? Entonces, pueden revisar esta sesión después y con gusto también, si alguien quiere, le podemos presentar, le podemos compartir esta presentación sin ningún problema. Pero bueno, sí, ¿no? O sea, manténganos informados también de que, oye, Jorge, sabes que yo tenía este recomendante, pero la verdad tengo dudas porque pues ya no está trabajando en la misma escuela. ¿Me puede hacer daño eso? O sea, ¿puede dañar mi carta? Muy probablemente no, pero digo, cualquier duda, por mínima, pequeña, chiquita que sea, no, 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 por favor, no la piensen tanto y compártanlos, ¿ok? Y bueno, bueno, algún contenido de la carta que debe tener, evidentemente nos va a importar mucho, o a las universidades les va a importar mucho el hecho de aptitudes y actitudes de liderazgo que estas cartas puedan tener. Aranza, sí. En la diapositiva pasada decía que los recomendantes podrían mandar los documentos para la retroalimentación. ¿Eso sería directamente con nuestro asesor principal? Sí,
Sí, sí, Ah, sí. Bueno, igual va a depender de su asesor, pero idealmente, sí, los recomendantes nos pueden compartir las cartas de recomendación justamente para evitar que ustedes las vean. Entonces, aquí es de tener una comunicación también activa de recomendante con asesor de Education USA. Y ok. digo, no habría ningún problema. Obviamente, organícense bien con su asesor porque, saben, los tiempos son apretados en ocasiones. Entonces, aquí es también ver qué tan flexible sea la agenda del asesor para específicamente esas fechas, pero idealmente sí podemos hacer esa retroalimentación directamente al recomendante, ¿no? O sea, Aranza, dile a tu recomendante que eso no lo ponga, porque ya te quemó, ¿no? O sea, tampoco sería así, ¿no? Pero sí, sí, estas pláticas. Sí, Sara. Sí. Em, Siguiendo más o menos esta línea de pensamiento que mencionó Aranza sobre la comunicación con los Ujú. recomendantes, cuando mencionaron que los recomendantes iban a ser los que van a estar subiendo los documentos directamente, por ejemplo, si le pienso pedir, imaginemos a 6 maestros, ¿puede Ujú. ser que la coordinadora sea la que envíe todos los documentos o tiene que ser personalmente cada... Sí, idealmente es personal. En tu caso, pues tú vas para una licenciatura, ¿no? Me imagino que muchas de tus solicitudes van a ser a través de Common App. Entonces, Common App, tú tienes que poner a tus recomendantes en Common App. Y digo, Common App, la ventaja de Common App es que ahí estás juntando muchas solicitudes. O bueno, juntando muchas universidades que les va a llegar la misma solicitud, ¿no? Entonces, tú ahí pones a cuántos recomendantes estás pidiendo y a cada recomendante les va a llegar un link. Con ese link ellos tienen que crear una cuenta temporal en Common App, en el caso de Common App, ¿no? Pero es muy parecido con todas las universidades que van por fuera de Common App, incluso para los de posgrado también, ¿no? Entonces, a tu recomendante le va a llegar un correo diciendo que en este caso Sara Michelle Alvarado le ha puesto como recomendante, y le van a mandar un link a donde tiene que cargar su carta. ¿Ok? En ocasiones no tienen que hacer una cuenta temporal, en ocasiones es cargarla directamente a un portal y ya. Common App me parece que sí les pide hacer una cuenta temporal y ellos cargan la carta, ¿no? Pero igual para esto, igual acércate a tu asesor cuando ya sea el momento para que les pueda orientar, ¿no? Ok. ¿Y ellos tendrían que subir la versión ya traducida o en español? Sí, sí, Ok. idealmente cuando son cartas que vienen en español y que se traducen, sí, idealmente se ponen las dos cartas, español e inglés, porque Ok. no sabes también si alguien de admissions, pues si habla español y pueda leer primero la carta en español, ¿no? Y obviamente se entendería que si hay una carta en español y en inglés es porque el recomendante no redactó la carta en inglés y entonces usó una traducción. Ok, muchas ¿Ok? gracias. Sí, Angélica. Em, bueno, yo tengo la pregunta de que si, por ejemplo, yo le voy a pedir a varios personas, o sea, tengo varias personas en mente, si tengo que pedirle nada más a las dos que me solicitan, ya para el final, o cómo. Sí, Es que- ok, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Angélica. Sí, digo, al final, por ejemplo, si, no sé, Angélica, en tu caso, ¿no? Un ejemplo, Brown University te está solicitando solamente dos recomendantes, ¿ok? Porque solamente te dejas meter dos cartas de dos recomendantes, pues sí, solamente a dos recomendantes, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a sacar cuatro espacios más para tus otros cuatro recomendantes, ¿no? Pero idealmente te digo, es mejor decirle al profesor, o sea, mejor decirle al profesor, ¿sabe qué? Le va a llegar una notificación y si no le llega esa notificación, pues bueno, no pasa nada, no pierdes esa carta porque al final igual te la pueden compartir y todo eso. Y como recurso final, muchas de estas cartas se pueden cargar en Common App y tenerlas ahí como backup también, ¿no? ¿Ok? Y bueno, estos son algunos del contenido de las cartas que nos gustaría que se incluyeran. Ya les dije ejemplos concretos, historias, aportaciones, qué los hace diferente y que sean cartas que verdaderamente una carta que sea escrita para Angélica no pueda utilizarse a nombre de Violeta. O una carta que sea específicamente para Aranza, no le entre el nombre de Elvia. ¿Por qué? Porque pues, no es la misma persona de la que estamos hablando. Entonces son cartas únicas, ¿ok? Y de eso se trata el contenido de estas cartas, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos rápido de cartas. Este es el ejemplo de no, ¿ok? A quien corresponda. A ver, súbele, dime. Pregunta, si diferentes universidades que son como una bien diferente cantidad de cartas de recomendación, ¿qué harías entonces? A Porque ver, noto que ¿cómo? algunas universidades me piden más cartas de recomendación que otras.
Ok, en ese caso, Common App va a hacer la filtración. Dependiendo de las cartas que te pida la universidad a través de Common App, son las que va a jalar. ¿Ok? Y las que no van por Common App, pues te van a decir solamente dale, o sea, tienes espacio para, son como tabs que se van llenando. Entonces, por ejemplo, tus recomendantes, ¿ok? Jorge Reyes, Ana Lucía Costa y Mariano Campo. Tú les pones el correo ahí y nos va a llegar, en este caso, ¿no? Le va a llegar la notificación al recomendante y ahí están tus 3 cartas. Y te dan un lapso de tiempo. Si en un lapso de 48 horas no se ha cargado esa carta, te va a llegar una notificación a ti diciendo, tus recomendantes no han cargado las cartas y les quedan, no sé, este periodo de tiempo, ¿no? ¿Sí responde tu pregunta, Suben? Sí, ok, gracias. Bueno, esta es una carta muy genérica, ¿no? I would like to inform you that I know Mrs. Jenny Díaz. Todos conocemos a Jenny Díaz, creo, ¿va? Extensively and in detail, and I can assure you that she is a person of integrity, stable, totally responsible, and competent for any type of activity entrusted to her. Ok, quitándole Jenny Díaz, pudiéramos poner Ana Lucía Costa, ¿cierto? No está diciendo nada espectacular ni de Jenny ni de Ana Lucía, ¿ok? Therefore, I have no objection whatsoever in recommending her highly, thanking her in advance for the attention and facilities he may be given. This letter is extended for the legal effects that may be convenient for the interested party. Podría ser para cualquier persona, no está proporcionando información, no está diciendo de cuánto tiempo atrás, y bueno, mal ahí el recomendante, ¿no? Jorge Reyes. Porque no está diciendo nada a profundidad de Jenny, si tuvo algún reto, cómo la conoce, de dónde la conoce, o sea, X la carta, ¿no? Bien, como bien dije, puede ser un template, una plantilla de Google, no proporciona ninguna información, no está diciendo si, o sea, sí, pues Jenny es una persona íntegra, estable, totalmente responsable. Ajá, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué le sirve ser íntegra, estable, responsable? Pues a lo mejor para muchas cosas, pero no para lo que verdaderamente yo quiero, ¿no? Entonces, esa es una carta flat y esto es lo que queremos que eviten. Este tipo de cartas, si por X razón, digo, esto pudiera llegar a pasar, si por X razón alguno de sus recomendantes les comparte la carta de recomendación y se ve como esto, ahí es donde les digo, pues denle las gracias, ¿no? O sea, como que muchas gracias. O tengan el beneficio de la duda, de que, bueno, mire, maestro, le explico de qué se trata. Es una carta que yo necesito, que tenga este tipo de contenido, etcétera, etcétera. Y si una segunda vez les vuelve a dar lo mismo, pues ya, muchísimas gracias, ¿no? Lo tomaremos en cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes tienen que ser muy objetivos y pensar, adelantarse a este pensamiento, ¿no? Ahora, por otro lado, de entrada está más grande, ¿no? Y aquí estamos recomendando a Juan Manuel Molina, ¿no? Y bueno, no la voy a leer toda, la pueden ahí hacer el skimming rápido, pero bueno, algunas cosas, ¿no? De entrada, el propósito de la carta es para que Juan Manuel pueda ir a la escuela de negocios. ¿Vemos? Estamos siendo un poquito más específicos, ¿ok? Tengo experiencia diaria con los hábitos laborales de Juan Manuel. Yo puedo reportar que lo ranqueo en el 5% y bueno, información ya muy precisa de Juan Manuel, ¿no? Este, mm, su investigación y el trabajo de reporte que hace y todo eso está súper bien. Esta carta solo se adapta a Juan Manuel, ¿cierto? Estoy poniendo la capacidad analítica que tiene Juanma, su aptitud interpersonal, estoy poniendo su agudeza mental, los detalles del programa, de lo que yo sé como recomendante para lo que le va a servir esta carta. Y bueno, cualquier cosa, esta carta va a ser para Juan Manuel. Aquí en esta carta yo no le puedo poner Alejandro García. ¿Por qué? Porque Alejandro García no se va a adaptar a esta carta. A lo mejor Alejandro García ni va a la Graduate School of Business, porque él va para algo de STEM, por ejemplo, ¿no? Entonces, de entrada ahí es para otra persona, es algo muy diferente. Y queremos cartas que se vean no así, pero más o menos con esta estructura, ¿ok? Que hablen de atributos personales, que hablen de cosas que verdaderamente van a sumar a la candidatura de Juan, ¿ok? Bueno, de cada uno de ustedes en este caso, ¿no? Entonces, son cartas específicas, son cartas que no se pueden reciclar de una persona a otra. Entonces, va a ser algo muy, 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 muy específico. Otro punto también a considerar que a veces he visto que pasa es que el recomendante eh,
usa mucho del espacio de la carta también para describir quién es, lo cual no está mal hasta cierto punto, porque en ocasiones ponen información también de, por ejemplo, la clave de su INE, su clave de plaza y cosas así que tal vez no van a sumar mucho a la carta de recomendación. Entonces también hay que ser muy objetivos con los recomendantes y decir, mire, profesor, se trata de este tipo de carta. Sí, puede decir que fue mi profesor de, o en este caso, en esta carta de Juan Manuel, ahí nos faltó tal vez poner, yo soy el supervisor de Juan Manuel, o no sé si está por ahí, pero bueno, yo soy el supervisor de Juan Manuel en tal compañía, por tanto, conozco muy bien, sí me explico, creo, quiero pensar, ¿no? O sea, cosas muy específicas, porque sí, me ha tocado ver cartas en las que los dos primeros párrafos son del profesor y hablan solamente del profesor, entonces, y ya, pues el último párrafito es para el estudiante, ¿no? Entonces, como que, bueno, pues, ¿quién va a ir a estudiar, no? Este, entonces, pues ahí hay que ser un poquito también pues sí, claros con el recomendante, ¿no? Así, pues bueno, clear is kind. Entonces, sí, eso. Bueno, ese es otro tipo de carta, también está un poquito más corta. Y bueno, aquí estamos hablando de otro tipo y obviamente se va a plasmar mucho la personalidad del recomendante también. Entonces no queremos cartas cuadradas tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hablar mucho del recomendante. Me ha tocado ver cartas en las que sí, en la primera oración, por ejemplo, como aquí, por ejemplo, ¿no? Que dice, "It is a great pleasure for me to recommend Miss Julie Sanabria", o sea, como el nombre completo, como es en Estados Unidos, ¿no? Y posterior a eso, dirigirse a la persona como Miss Sanabria, o en el caso de la de Juanma, que vemos que por acá le ponen Juan solamente, ¿no? Entonces, eso habla también de la cercanía que yo tengo con el recomendante, o viceversa, ¿no? Que el recomendante tiene conmigo, ¿ok? Entonces, igualmente, les digo, esta presentación se las podemos compartir sin ningún problema para que la tengan como referencia y puedan, digo, no son tal vez los ejemplos idóneos, pero son ejemplos al final, ¿no? Buenos y no tan buenos, ¿no? Bueno, el primero no era tan bueno. Pero estos dos que siguen, pues sí, son relativamente ideales para lo que necesitamos que ustedes consideren estas cartas de solicitud, de recomendación, perdón, ¿ok? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nadie tiene preguntas. Ok, Elvia. Em, yo lo que he visto con varias personas que luego me dan cartas de recomendación es que tenemos como una muy buena interacción, conocemos, o sea, hemos trabajado lo suficiente, pero al momento de redactar es como no el fuerte de muchas personas, Ujú. porque es como muy vago o como que no van al punto, ¿no? No es Ujú. una carta que realmente respalde y plasme todo el trabajo que sí hemos hecho. Ok. Entonces, en este caso me gustaría saber si puede haber como una plantilla con ideas generales, precisas, como que vayan guiando la redacción, o si nosotros podemos tener como esta conversación con las personas que consideramos que son muy buenas o que hemos trabajado muchísimo y que realmente lo que digan va a impactar en nuestra solicitud, pero que podamos guiarnos de alguna forma en la redacción de estas cartas de recomendación. No sé. Sí, aquí, Entonces, aquí son dos cosas. Bueno, de entrada, la promoción al webinar que vamos a tener para recomendantes. Ahí nosotros les vamos a compartir a los recomendantes, sino como guidelines, más o menos, ¿no? Y les vamos a compartir, es un archivo de PDF que hemos preparado justamente para puntos a considerar para las cartas de recomendación. Pero igualmente, o sea, ustedes saben a quién les van a pedir esas cartas. Entonces, ustedes sean muy selectivos y sean muy directos con los recomendantes. ¿No? Como le repito, en ocasiones no es que el recomendante sea mala onda, simplemente no sabe qué más poner o qué más decir. Entonces, recordarle ciertas vivencias, ciertas experiencias y ciertas cosas que a lo mejor pasaron, vivieron juntos, académicas o profesionales o incluso personales, ¿no? Puedan ser relevantes, ¿no? Y al final ustedes analicen, nuevamente, este recomendante verdaderamente puedo confiar en él para que escriba lo que quiero que escriba, para que se acuerde, y si no se acuerda, ok, bueno, le puedo yo recordar, ¿no? Hay un documento que en ocasiones algunos estudiantes hacen que se llama un brag sheet.
Este brag sheet es como para que se acuerde el profesor, ¿no? O sea, como lo que comenté al principio de, ay, ¿de acuérdese, profe, que yo gestioné las Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? Entonces, en este brag sheet es un documento que ustedes pueden poner bullets y hacer bullets de lo que hicieron en el curso de ese profesor o en el curso profesional de ese trabajo, ¿no? No sé si con esto contesto, Elvia. Sí, 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 muchísimas gracias. Considero que ese taller de consejos sería bastante bueno para pasarles también la grabación si es que hay alguna duda. Sí, Y también yo tengo un tema con las cartas de recomendación de la maestría porque lo cursé completamente en línea. Justo me ok. tocó en la pandemia, ¿no? Ujú, Y la interacción con mis profesores fue muy poca, o sea, por ujú, más que tratamos de reunirnos, regresamos a la vida presencial en el 2023 y yo justo terminé la maestría en los 2 años más fuertes de la pandemia. ujú, Entonces, yo sí veo ahí como no sé, como un punto débil ujú, porque ujú. no reforcé pues esta relación con mis profesores y pues son personas como que están muy ocupadas y era de pues o nos conocemos, interactuamos en clases presenciales o en la virtualidad es como muy distante la relación, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer para? Sí, no, digo, desafortunadamente es el caso de muchos estudiantes que pasaron la maestría de esa manera o incluso terminaron la licenciatura de esa manera, ¿no? Sí, Entonces es bastante complejo, o sea, ¿de dónde saco recomendantes si de apenas los conozco? Aquí yo exacto. creo que lo relevante y cada uno tiene que evaluar también su situación y su contexto. Muchas veces nos enfocamos en este tipo de cartas, pero recuerden que también podemos aprovechar oportunidades de actividades extracurriculares que pudieron hacer, de voluntariados, de cosas extras. Por ejemplo, si hacen un deporte de manera semiprofesional, pues a lo mejor el coach, el entrenador, pueda dar estas cartas de recomendación. En tu caso, que no hay tal vez una carta, no pudiera haber una carta fuerte, ¿no? Académica durante la maestría. Pero bueno, aquí tal vez si tuviste colaboración con algún compañero de clase de maestría, a lo mejor pudiera entrar ahí esa parte de decir, híjole, pues se vale, no se vale, pues no tengo de dónde más echar mano, ¿no? Entonces, al final tú tienes que hacer como este escaneo, este mapeo de decir, ok, ¿quiénes pueden ser mis recomendantes? Y dividirlos, ¿no? Hacer como esta gráfica de pastel en tu cabeza, ok, académicas, profesionales, extracurriculares y extras. ¿No? O sea, acuérdense de todas las personas que verdaderamente puedan tener esa influencia para ustedes, ¿ok? Entonces aquí te digo, es trabajo de cada uno de ustedes y nuevamente, platíquenlo con su asesor, ¿no? Va, gracias. ¿Ok? Voy a ir diciendo como veo 4 manitas levantadas, entonces la primera que veo es Andrea. Sí, hola. Mi duda es, bueno, pues nosotros vamos a estar aplicando en caso de posgrado a 4 o 5 universidades diferentes. Entonces, las cartas de recomendación deberían ser como para cada universidad o podemos usar una dirigida y solo cambiar como que dirigida a quién o debe ser como pedirle a nuestro recomendante. Necesitamos, no sé, 4 diferentes o 5 diferentes. Ok, se pueden reciclar las cartas, sí se pueden reciclar, pero eso que dijiste, cambiar, o sea, sí, dile a tu recomendante, ok, la misma carta quiero que la use para las 4 universidades, 4 o 5 universidades, ok, pero ojo ahí, que cambien el nombre de la universidad, que cambien el nombre del programa, si están incluyendo el nombre del programa, el nombre de la universidad, y aquellos que van para doctorado, por ejemplo, si están incluyendo el nombre de algún profesor, pues hacer como el reset de eso y incluir los nombres correctos de las universidades a las que están mandando. Pero sí, o sea, digo, sería muchísima chamba ya para los profesores o los recomendantes pedirles, ok, pues voy a solicitar a 4 universidades y tengo 5 recomendantes, pues son 20 cartas de reset, muchísimo, ¿no? Entonces, pues lejos de agradecerles los recomendantes, yo creo que no los van a querer ver en un largo tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, es adaptar las cartas a las universidades. Gracias. Ok. Chicos, yo me tengo que retirar porque me voy a un Instagram Live ahorita. Y conéctense también si pueden, luego sigue grabando esto, pero bueno. Mariana y la Ana Lucía se quedan con ustedes. Entonces, bueno, si tienen chance de entrar al Instagram Live de Education USA México, pues ahí voy a estar también ahorita. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, nuevamente les podemos compartir la presentación sin ningún problema.
Y bueno, ahorita ya las dejo con Ana Lucía y con Mariana. Y pues bueno, mucha suerte y cualquier cosa estoy a sus órdenes, ¿sale? Y quedo pendiente de sus traducciones todavía, los que pueden y están a tiempo, ¿sale? Nos vemos. Y bueno, las preguntas ya con Mariana y con Ana Lucía. Gracias. Listo, a ver, ¿quién seguía? ¿Sara o Angie? Sara, ¿no? Muy bien. A ver, Sara, compártenos. Bueno, ahorita siguiendo con la pregunta que mencionó Andrea, por ejemplo, para los que nosotros vamos a universidad y vamos a estar ocupando la plataforma de Common App, también está correcto que solamente diga a quien corresponda, porque tengo entendido que pues, varias personas van a ser las que, bueno, varias universidades van a ser las que estén revisando esa plataforma. Sí, y está más que perfecto que digan a quien corresponda, porque si a cada carta le están poniendo el nombre de la universidad o el nombre de determinado profesor, obviamente está bien que hasta cierto punto puedan dejar esas cartas en la generalidad. Ok. Y mi siguiente pregunta va relacionada con las traducciones, porque, bueno, nos mencionaron que no tenemos que ver la carta de recomendación, pero si, por ejemplo, los maestros a los que le vamos a pedir las cartas no hablan inglés, entonces, ¿podríamos vincularlos con alguien para que haga las traducciones o nosotros tenemos que hacer las traducciones? ¿O cómo sería eso? Porque creo que sería más trabajo para los recomendantes que hagan la carta y además busquen a alguien que la traduzca. Entonces, no sé Sí, cómo claro. funciona. Sí, mira, lo ideal sería que lo pudieras canalizar con alguien, incluso con nosotros, si desean ustedes compartir nuestros contactos, porque la idea es que ustedes no vean el contenido de estas cartas de recomendación. O sea, aquí en México es muy común ay, pues escríbela tú y ahí me la pasas y te la firmo. O sea, no. Entonces, por eso es justamente que Jorge les menciona que sea una persona de su confianza, que ustedes conozcan, que los conozca a ustedes, porque si no la carta va a decir cualquier cosa. Ok. Entonces, sí, respecto a las traducciones, está bien que compartas nuestros datos para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, podría a lo mejor contactarlos con mi asesor para que se encargue o directamente con alguien más. Sí, 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 y ya podemos tener como la conexión directa. Ah, ok, muy bien. Asesor recomendando. Ujú, muy Gracias. bien. Claro. Angie, compártanos tu pregunta. Bueno, yo tengo 4 preguntas. La primera es, si yo conozco a mi profesor o sea, es que pues en la preparatoria van por semestres, ¿no? Y mis profesores pues no me conocen tanto la mayoría y pues mi pregunta es, si eso me afectaría, aunque, o sea, que dijera que nada más me dio clases por un semestre, pero pues si esa interacción que tuvimos fueron significativas, sí, aún así estaría bien. Mira, está bien en tanto el contenido de la carta sea el deseado. O sea, y aquí les voy a pasar un tip que a mí la verdad es que me parece el más útil del mundo. Ustedes como tal no pueden controlar el contenido de las cartas de recomendación, porque ustedes no pueden meterse a la cabecita del recomendante y decir, vas a decir esto, esto, esto de mí, que soy una gran persona, que soy fabuloso y que hago todo bien, básicamente. O sea, es muy difícil. Pero lo que yo siempre, siempre, siempre le recomiendo a mis asesorados es haz un portafolio de evidencias, literalmente, y entrégaselo a tu recomendante. Pon tú, en este caso, tienes un profesor que nada más te dio una clase, un semestre y todo eso, pero a lo mejor siguieron compartiendo algunas experiencias, siguieron platicando, se volvieron hasta cierto punto amigos y todo eso. Puedes pedirle una carta de recomendación, pero respalda el hecho de que tú estás pidiendo la carta de recomendación. Es decir, vas a mandar un correo, profesor, soy tal persona, me dio clases en tal semestre, pero por si no se acuerda de mí, aquí le comparto mi CV, aquí le comparto un proyecto en el que trabajamos juntas, aquí le comparto una muestra de mi trabajo actual, para que él pueda decir, ok, ya me acordé de ti, ya me acordé que hicimos esto, ya me acordé de tal proyecto, que trabajaste con tal persona. ¿Me explico? El punto es que también ellos, para que les refresques la memoria, porque era justamente lo que Jorge mencionaba, para mí me parece muy, muy, muy importante que ustedes puedan entregar como una carpeta, un portafolio armado,
porque es una forma, no quiero utilizar la palabra manipular, pero creo que es la más adecuada. Es la única forma en la que ustedes pueden manipular o controlar el contenido de esas cartas. Preséntense antes de, vas a maestría, por ejemplo, pero a ti te dio clases en licenciatura. Los profesores tienen 28,000 estudiantes, claramente no van a acordarse de todos, pero, profesor, ¿se acuerda que hice tal proyecto? Me saqué un 10 en esto, que no sé qué, aquí se lo comparto. Eso es el mejor tip que les puedo dar para el momento de pedir las cartas de recomendación. ¿Respondí tu Eh, pregunta? sí, de hecho, 3. Entonces nada más tengo otra. Eso. La otra pregunta es, si en el Common App podemos elegir las cartas de recomendación que se van a cada institución. O sea, que si en cada universidad podemos mandar las de ciertos profesores, porque como decía Suben, que hay veces que te piden 3. Entonces, por ejemplo, si nada más tenemos que mandar 2, ¿podemos elegir cuáles son esas 2 o cómo funciona eso? Es que en Common App, por ejemplo, te van a decir, sube 2 cartas y ya. Pero ya si te metes a los requisitos específicos de cada universidad, te van a decir, dame 3. Ejemplo. Pero tú vas a subir las que Common App te dice. Si Common App te pide 2, vas a subir 2. Ya después, más adelante, cuando estando en contacto con la universidad y te dice, ¿sabes qué? Me hace falta una carta, la mandas. Y justamente esto de que si me faltan cartas, que si pido 2, que si pido 3, que si voy a aplicar a 48 universidades y necesito 48 cartas de recomendación y todo eso, no es necesario que pidan 48 cartas de recomendación a 48 personas diferentes, pero pueden ir haciendo, o sea, pues sí, asentando el terreno con cada uno de sus recomendaciones, decir, a ver, profesor, yo quiero aplicar para tales universidades, no sé, van a ser 4 universidades, voy a aplicar a esta, y sobre la misma carta, si es necesario, que les cambien el nombre y listo. Porque era justamente lo que decía, porque si piden 28 cartas de recomendación a la misma persona, es probable que ya no se las quiera dar y que no los quiera volver a ver. Evitemos eso. Y también, esa es parte muy importante y para que ustedes también lo vayan practicando desde ya. Si ya terminé clases, ya hice eso, no pierdan ustedes la comunicación con las personas que fueron sus profesores, con quienes fueron sus compañeros. Porque a fin de cuentas todos necesitamos de todo y es algo que veo de todos, perdón. Yo terminé mi licenciatura en 2022, realmente no tiene mucho. Y es la fecha que yo tengo compañeros que me dicen, oye, hazme una carta de recomendación porque nosotros trabajamos en este proyecto, hicimos esto, no sé, colaboramos en tal actividad y a fin de cuentas son contactos. Entonces, no, también, o sea, no vayan a de que, no, pues ya no les voy a hablar a ellos porque ya no me caen también, porque a fin de cuentas no saben con quién los va a volver a juntar la vida. Entonces, son contactos que ustedes necesitan mantener y cuidar hasta cierto punto. ¿Te respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Fabuloso. Ahora sí, Violeta, cuéntanos. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tan importante o qué tanto impacto tendría que, por decir, la carta de recomendación de el profesor que quiero que sea mi recomendante esté relacionada con la licenciatura que quiero estudiar? Porque, bueno, el profesor con el que tengo más relación y con el que he realizado más proyectos que creo que podrían tener un buen impacto en mi aplicación no está meramente relacionado con mi campo de estudio. Entonces, ahí no sé qué tanto problema hay o no. Mira, realmente no es problema. Como igual, repito, como comentaba Jorge, todas estas aplicaciones son holísticas y en realidad lo que les interesa es saber el contenido de la carta y saber que ellos sean un buen respaldo para ustedes. Yo, o sea, sí creo, o más bien sí sucede que el hecho de que sea un profesor de tu área te dé un plus. Pero si ya tienes un profesor de un área diferente y puede dar un buen respaldo sobre ti, eso muestra que eres una estudiante capaz de desenvolverse en diferentes áreas. No tiene que ser necesariamente malo. ¿Me explico? Sí. El punto es que el profesor te conozca y pueda respaldar tu trabajo. Ok. Y la otra pregunta, es acerca de, bueno, a mí me pasó algo muy parecido con Elvia. Realmente sí tengo contacto con profesores, pero no siento que todas mis relaciones con los profesores hayan sido significativas, pero sí tengo proyectos con otras personas de mis actividades extracurriculares que siento que podrían encajar mejor. Ahí en el caso que me digan la Common App, ¿no? Pues 2 cartas de recomendación de maestros. A maestros se refieren con
meramente de la institución educativa en la que estoy, o aquí podría incluir también el de las otras personas que tengo considerado? Mira, si te piden maestros, lo ideal es que sí sean maestros, que sea una persona que te dio clases. O si nada, si te lo dejan como muy al aire de cartas de recomendación, es válido que se las pidas a tus compañeros porque comparten la misma situación que tú. Y a fin de cuentas, una carta de recomendación de un compañero que vivió exactamente esa situación puede ayudarte a respaldar el hecho de que se le estás pidiendo a él y no a un profesor. A ver, yo estoy recomendando a mi compañera Violeta, nosotros atravesamos la pandemia juntos, tomamos clases en línea y a pesar de las circunstancias pudimos sacar esto y esto y esto adelante y demás. O sea, no todo tiene que ser necesariamente negativo, al contrario, el punto es saber redactarlo para poder mostrar esas fortalezas, el poder demostrar que a pesar de no ser de tu área o a pesar de terminar la licenciatura en la virtualidad o la prepa en la virtualidad, pudiste sobreponerte a todos esos obstáculos. El punto es saber redactarlo y todo va a funcionar. ¿Respondí? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna más? Hable ahora o quede para siempre. Nada, los veo a todos muy serios. ¿Ya tienen idea algunos de ustedes de a quién les van a querer pedir cartas o algo así? ¿O siguen como dudando de tal vez sí, tal vez no? ¿Todo bien? Este, Fabuloso. Sara, sí. si nos pudieran compartir también esta presentación para que las podamos compartir con nuestros recomendantes, por favor, porque lo mencionó la Sor Jorge, pero creo que también para tenerla. Sí, totalmente. Y también les vamos a compartir el link de la grabación en YouTube por si necesitan volver a revisar este contenido. Adelante, siempre va a estar disponible para ustedes. Y bueno, ya Ana Lucía les puso en el chat que la sesión para recomendantes está programada para el 10 de septiembre. Igual si hay recomendantes, porque muchas veces sucede que podemos dañar vulnerabilidades cuando les decimos, bueno, si conectes este taller para que usted sepa cómo redactar la carta. Van a decir, ¿cómo crees que no voy a saber redactar una carta? Entonces, ustedes también manejen esa parte con cuidadito y de, ay, profesor, si no se pueden conectar, no pasa nada, le comparto el video de YouTube y demás. Y pues, no se olviden de hacer su portafolio, un CV, una muestra de trabajo que ustedes hayan hecho, el que le expliquen muy bien al profesor a qué área de estudios van, qué área les interesa, por qué les interesa, y si pudieran agregar el de dónde nace esa pasión, estaría ideal. Por ejemplo, no sé, y me voy a usar a mí de ejemplo porque es lo que más se me ocurre. A mí me encanta todo lo relacionado con migración, como derecho humano y como fenómeno social y demás, ¿no? Pero mi gusto o mi pasión por la migración resultó por una materia en específico que tuve durante la carrera, que se llamó Sociedad Civil Global, y ahí tomamos casos de estudio de X y Y país, y ahí dije, pues esto es lo mío. Entonces, que ustedes puedan ser un poco más puntuales con esas cosas los va a ayudar a obtener una mejor carta de recomendación, ¿va? Y veo aquí una preguntita en el chat que si la sesión sería a las 5 de la tarde. Sí, todas las sesiones van a ser programadas para las 5 de la tarde y en caso de que hubiera algún cambio de horario, nosotros se los vamos a hacer saber con tiempo. Ya ven que de por sí están recibiendo los newsletters cada mes y les vamos agregando las nuevas sesiones, les vamos quitando las viejitas, las que ya pasaron. Entonces, todo eso lo van a seguir recibiendo. Súper. ¿Les queda alguna última duda antes de irnos? ¿No? Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí hoy y confiamos en que van a recibir las mejores cartas de recomendación que hayamos visto en la vida. Entonces, mucha suerte a todos y gracias por venir. Gracias. 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 Adiós. Ya